La Revolución Cubana es un proceso político y revolucionario que comienza a gestarse desde finales del siglo XIX, cuando se produce el frustrado intento por parte de los mambises. Estos son guerrilleros independentistas cubanos y filipinos. La revolución se inicia con el asalto del cuartel Moncada durante el 26 de julio de 1953 y finaliza el 1 de enero de 1959, cuando Fulgencio Bástidas huye del país. Si bien se sabe, esta revolución aún no termina, mas fue liderada por el Che Guevara. La conquista de la isla de Cuba por España se inicia casi 2 décadas después del primer viaje de Colón, como parte del proceso de ocupación que se irradiaba hacia diversas tierras del Caribe. El 10 de marzo de 1952, un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Bástidas derrocó fácilmente y sin resistencia al presidente electo Carlos Prío Socarrás, del Partido Auténtico, en un marco internacional que transitaba los primeros momentos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Inmediatamente se suspendieron las garantías constitucionales y se instauró una fuerte dictadura militar. 2 años después, en 1954, se celebrarían unas amañadas elecciones para la presidencia, contra la corrupción y el gangsterismo, pero en realidad fue para tomar el poder y enriquecerse particularmente él y sus allegados. El gobierno militar respondió con una severa acción represiva que llevó a la detención y enjuiciamiento público de Fidel Castro y otros atacantes. La Revolución Cubana se caracterizó por: a partir de 1944, la mayoría de la población pudo participar libremente en las elecciones, la expropiación de monopolios locales y norteamericanos, la reforma agraria y la extensión de servicios sanitarios. Las causas de estas son múltiples, pero se pueden destacar las siguientes: el régimen autoritario dictatorial de Fulgencio Bástidas, la conflictividad socioeconómica, la dependencia económica del exterior y la irresponsabilidad fiscal. Las consecuencias son que se implementó una red sanitaria para garantizar la asistencia de toda la población, una nueva ley de alquiler que redujo su valor un 50%, se crearon nuevos hospitales y clínicas y se otorgaron créditos a largo plazo para que los inquilinos pudieran comprar sus casas. El gobierno revolucionario que se hizo con el poder en 1959 nacionalizó cerca del 90% de las industrias y casi el 70% de los terrenos agrícolas de Cuba. Anteriormente, alrededor del 16% del territorio estaba en manos de pequeños propietarios, mientras el resto pertenecía a algunos terratenientes o a las grandes compañías productoras de azúcar, en su mayor parte controladas por capital estadounidense. La caña de azúcar era la principal fuente de ingresos, lo cual permitía el sustento del país, pero la economía de Cuba también poseía complementos para sostenerse, complementos tales como el turismo, el tabaco, la ayuda de otros países. Cuba sostenía una buena economía hasta que el gobierno de Estados Unidos oficializó el bloqueo económico contra Cuba. El sistema político de Cuba ha sido desde el triunfo de la Revolución Cubana el de una democracia popular con una socialización de los medios de producción. Durante casi 50 años, Cuba fue dirigido por Fidel Castro, primero como ministro y luego como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros al máximo órgano ejecutivo. Actualmente preside por su hermano Raúl Castro. El gobierno revolucionario comenzó a aplicar la reforma agraria. Una primera ley de 1959 estableció que serían expropiadas todas aquellas tierras que excedieran las 400 hectáreas. No obstante, en 1963, otra ley decidió la expropiación de todas las parcelas mayores de 63 hectáreas. La mayor parte de las tierras fueron distribuidas entre los campesinos que carecían de estas, y el resto pasó a formar parte de las haciendas estatales. Entre los líderes más importantes tenemos a Fulgencio Bástidas, fue un militar y político cubano, presidente de facto entre 1953 hasta 1959, conocido como el Hombre. Su derrocamiento por la Revolución Cubana tuvo lugar el 1 de enero de 1959. Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Argentina. Fue un noble escritor y un médico, pero sobre todo destacó en el campo de la política. Guevara fue uno de los ideólogos y comandantes que lideraron la revolución cubana que desembocó en un nuevo régimen político en el país.
Fidel Castro, militar y político cubano, es uno de los mandatarios más controvertidos y de mayor relevancia del siglo XX. Ha ejercido el poder desde 1959 hasta 2008 y en la actualidad sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista. Entre las curiosidades tenemos que Fidel Castro y su ejército fueron encerrados en prisión por 22 meses, hasta 1955. Cuba ha sido el mayor distribuidor de tabaco en los últimos tiempos. Los Estados Unidos tienen la base militar en Cuba. Gracias.